El tema de hoy es un tema del cual todos debemos de estar al tanto. Pero no me crean a mí, sino a la gran invitada de hoy. Buenas tardes, buenos días en otros países, para todos, todas y todes. Mi nombre es Renata Rengifo, soy psicóloga, trabajo en el sector salud en mi país, soy colombiana, caleña de nacimiento, pero estoy radicada en Bogotá, la capital de nuestro país. Espero que todos, todas y todes se encuentren súper bien y muchas gracias por la invitación a este programa. Nueva semana, nuevo tema, nuevo invitado. Como ya lo vieron, Renata Rengifo está hoy aquí en Platicando Ando, directo desde Colombia. ¿Cómo estás, Renata? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lisandro, por tu invitación. Buenas tardes, buenos días a todos, todas y todes, donde quieran que nos estén escuchando. Y muchas gracias por permitirme este espacio. Espero que sea una plática súper, súper interesante y que todas, todas y todes aprendamos algo en este día. Perfecto, entonces lo primero que te quiero preguntar, Renata, es ¿qué es la identidad y qué es la expresión de género? De acuerdo. Entonces te voy a dar como una respuesta muy macro, micro y después muy macro. Entonces, si nosotros buscamos en cualquier lugar, vamos a encontrar que la identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que eso conlleva. Se relaciona con cómo vivimos, cómo sentimos, cómo nuestro cuerpo se siente desde la experiencia personal y cómo lo llevamos en el ámbito público. Es decir, con eso digamos que el resto de las personas llevan a cabo una respuesta al momento en el que van creciendo, vamos creciendo. Entonces, pero digamos que quiero hacer una pregunta sobre esa pregunta que haces tú y es, ¿qué significaría eso para las personas, no? Entonces, la palabra más o palabra menos es la forma en la que nosotros nos percibimos y nos construimos, pero no de la nada, sino en un mundo de posibilidades que se nos fue entregado al momento de llegar al mundo y que se nos enseñó durante el proceso de socialización primaria, cuando empezamos a crecer, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra infancia y nuestra adolescencia, se nos va como ejecutando ese rol, ¿no? Donde nos tienen que decir o donde nosotros aprendemos de, de las personas que nos rodean, nuestros familiares y demás. Entonces, ya cuando se habla de una expresión de género, de género, estamos hablando es de cómo nos proyectamos entre el mundo, ¿no? De esa identidad que tomamos y la decisión que asumimos, teniendo en cuenta que esta es mutable. Entonces, no, o sea, que no es estática, que cambia en la medida en que nosotros vamos madurando, que nuestra percepción siempre va a ser diferente. Cuando yo tenía 5 años y consideraba que me gustaban los chicos o que me gustaba el ámbito más heteronormativo, ya teniendo una identidad de género femenina, a cuando empecé a crecer y de un momento a otro decidí que mi rol y como yo me iba a expresar no iba a ser como un hombre, sino que iba a querer hacer un tránsito de chica a chico. Entonces, eso es como lo que quiero redundar en esa pregunta que acabas de hacer. Perfecto, entonces ahora te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? A nivel personal, siento que esta es una pregunta clave para dar inicio a una conceptualización clara acerca de lo que implica la diversidad sexual y sobre todo lo que implica ser una persona con orientación sexual o identidad de género diversa en territorios tan hostiles como Colombia. Debo enfatizar que lo que voy a decir no es una verdad y que tampoco implica un nivel de análisis profundo acerca de lo que implica la construcción social del sexo, ya que nosotros, pues para no, o sea, ya que no nos quedaríamos en medio siglo discutiendo acerca del por qué el sexo está construido socialmente al igual que el género. Entonces, es por eso que de manera simple y buscando que aquellas personas que no tienen idea de lo que estamos hablando lo comprendan. El sexo, visto desde la típica mirada biológica, son los caracteres que nos identifican a los seres vivos como machos y hembras dentro de una especie. Voy a tratar de hablar un poco más despacio para que pueda ser un poco más entendido, porque creo que estoy hablando demasiado rápido. Yo creo que Lisandro me tiene súper nerviosa. Dice,
Bueno, aquí hablamos también del desarrollo genital, ¿no? Entonces hablamos de niveles hormonales, de combinación de cromosomas, etc., etc., etc. O sea, cuando hablamos del sexo siempre se va a hablar de lo que nos designan al nacer, de cuando estamos en un hospital, cuando vamos cuando nacemos y según lo que nos ven dentro de nuestras piernas, definen quiénes somos, ¿no? Nuestra sexualidad, hombre, mujer, sexo masculino o femenino. El género es conocido socialmente, culturalmente, históricamente y lo atribuye a prácticas de comportamientos según la genitalidad y es precisamente allí donde encontramos el inconveniente y se da inicio a la discriminación. Esas son mis respuestas de género, querido Lisandro. Ok, entonces ahora te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué preguntas no son adecuadas a realizarle a una mujer trans o a una persona trans? De acuerdo. O sea, no olvidemos que no, ahora no solo existimos las mujeres trans, sino que también son muy visibles los hombres trans dentro de, en mi país y dentro de muchos países. No solo se ha dado esta construcción en nuestras identidades con respecto a las chicas, a los chicos, y pasa mucho eso. Entonces, que a veces no saben definir qué es un hombre trans o una mujer te preguntan, por ejemplo, creo que es súper no válido el que nos pregunten si ya nos operamos, si no nos hemos operado. A veces el que al ser chicas o chicos trans somos tan sexualizados porque somos diferentes, entonces siempre es el hecho de ¿y cuánto te mide? Si todavía estás operada, ¿cuánto? Si no estás operada, ¿cuánto te mide? Si se te para, no se te para con las chicas, digamos que hacen su tránsito a lo masculino, entonces también es, ¿y cómo haces para que no se te vean los senos? ¿Cómo te quitas? Si ya te quitaste los senos. Hay muchas preguntas que son incómodas para nosotros porque digamos que no todas las personas están calificadas para responder cierto tipo de preguntas. En mi caso y como experiencia personal, nunca he tenido problema con que me hagan estas preguntas, pero en mi contorno y mi trabajo, sé que es molesto para las chicas con las que he trabajado, chicas que ejercen la prostitución, chicas que de pronto no han podido estudiar o salir de la básica primaria. Entonces, el poder al responder una pregunta de estas de manera acertada puede que sientan que ha sido un insulto y no como la curiosidad de las personas. Pero yo digo, porque si yo no te pregunto a ti, Lisandro, cuánto te mide, o sea, si yo te respeto a ti como hombre heteronormado, porque yo debo asumir o responder preguntas que no deberían estar a cabo o que deberían ser parte de una intimidad ya con tu pareja o en el rol de amigos. Entonces, para mí, como sobre tu fisiología, tu fisionomía, creo que no son válidas. Eh, no sé, las preguntas casi siempre son sexualizadas hacia nosotras y nosotros. Entonces, ha sido como muy complejo el que las personas se quiten ese chip de que no solo somos seres sexuados, sino que somos personas, sino que hay mucho más allá de cómo me ven. Ok. ¿Y personalmente has sido víctima de alguna violencia por alguien transfobo? Bueno, personalmente nunca he sido víctima de violencia en mi país con respecto a transfobia. Conozco demasiados casos por mi trabajo de víctimas, de chicas que han sido víctimas. Tengo es más como una anécdota por contarles, en la cual de pronto no fui víctima, pero una vez iba llegando a mi oficina, al trabajo, y una señora de unos 60 70 años decidió salir con una cruz y se me fue detrás con una cruz, como haciendo súplicas y rezando por mí. Y yo me hice la chica que no le ponía cuidado, pero porque tenía audífonos, entonces pero veía como la señora se me iba detrás con esa cruz y yo decía, pero ¿por qué para ella está mal el que yo tenga esta expresión de a ver cómo me veo? Sin embargo, no puede que suene o entre como un acto transfóbico, pero pues y nada más, o sea, realmente es muchísimo ver este acto de esta señora. Yo solo miraba como que las personas no se dieran cuenta y gracias a Dios era un lugar que estaba como solo, pero digamos que podría entrar dentro de estos actos donde la gente se cree con el derecho de querer invadir tu privacidad, de querer
por las mentalidades que tienen ellas o ellos, creer que esa es la forma en la que te ayudan, ¿no? Como o en la que te cambian, ¿no? En la que en algún momento te denigran, porque al fin y al cabo, si yo hubiera sido otra chica, me volteo, la empujo o no lo veo de la misma forma o con la misma madurez que muchas otras chicas puede que no lo vean. Entonces, sí han habido muchísimos actos de transfobia en mi país, con mis compañeras, con personas que conozco. Personalmente, este fue una de las anécdotas que pasaron en mi vida, eh, pero no creo que crean que porque a mí no me ha pasado, a muchísimos y muchísimas no les pasa. Sé que se debe de tratar a cualquier persona con el máximo respeto, pero ¿cómo se debe de tratar a una persona trans? Siempre he tenido claro que nosotros debemos tener ese primer momento. Las personas deberían darse el momento de si me ven, siempre preguntar cómo quieren que me traten, ¿no? Hay muchas personas que aún no han hecho cambio de su identidad, de su cédula, de ciudadanía, de su DNI. Entonces, por ejemplo, yo podría ser Andrés en mi cédula, ir al médico y solicitar una cita, pero la persona, muchas veces los funcionarios públicos, muchas veces en X o Y lugar, te tratan como, no como te ven, sino como ellos quieren tratarte. Entonces, si mi cédula dice Andrés, pero me ven así, ellos deciden que soy Andrés y no deciden preguntarse muchas veces, ven, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamo? O sea, ¿por qué no nos tratan como nos ven? Porque es tan difícil que preguntar si que tratadas en un ella o un pronombre él. Entonces creo que es importantísimo que para el trato de las personas hacia nosotras y nosotres debería haber estas preguntas, llevarnos a cabo estas preguntas de, ven, como si yo me presento como Andrés, estoy segura de que tú me vas a tratar como Andrés. Porque fue la forma en la que me presenté, me vean como me vean. Pero si yo digo yo soy Renata, espero y aspiro que las personas me traten como tal. Si Lisandro me dice, soy Lisandro, yo no voy a empezar a decirle Lisandra o a tratarla como ella, si Lisandro, su expresión de género es masculina. Entonces, creo que es importante que nos tomemos esos espacios o que pensemos en que creemos que nunca nos va a pasar. Entonces, no, yo como soy una mujer que tiene ya un hogar o soy un hombre con mi hogar, no me va a importar, pero no sé, hijos en algún momento quieran tener eh, este tránsito en su cuerpo o en algún momento quieran hacer un cambio en sus orientaciones sexuales y no nos estamos tomando los tiempos de pensar en los demás, sino solo pensamos en lo que para mí está bien o no está bien. Entonces creo que esa es una de las importantes en las que podemos llevar a cabo una empatía con las chicas y los chicos trans. Preguntémonos, o sea, no nos va a pasar nada si yo pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te trato? ¿Es complicado conseguir trabajo? En mi país creo que ha sido demasiado complicado. O sea, si hablo del macro, personas trans, por ejemplo, las mujeres trans siempre han sido objeto de sexualización. Entonces, ser chica trans es asociado a ser prostituta o ser estilista en mi país. Entonces, o todas las chicas trans ejercen la prostitución, o todas son peluqueras, o todas no saben de ese estigma, ¿no? Entonces, muchas veces desde los colegios, cuando yo quiero estudiar, entonces si yo entro a estudiar, pero mi expresión de género es femenina, entonces voy a hacer, a utilizar un término feo, pero voy a hacer el maricón o la maricona, perdón la palabra, pero coloquialmente se dice así en muchos países para no para agredir a alguien, entonces sí soy eso y yo no soy tan fuerte de carácter y no voy a poder enfrentar el bullying que empiezan a hacer conmigo desde el colegio, no voy a querer estudiar. Entonces, ¿qué pasa si yo no estudio? Obviamente no voy a poder tener trabajos dignos, no voy a poder pensarme en una universidad en algún momento porque al sentir tanta discriminación desde tantos sectores, desde que voy al colegio, desde que en mi familia no me aceptan si me muevo, si me visto, si me comporto de X o Y manera, entonces por eso pasa que hay este tipo de decisiones en las chicas o los chicos trans y muchas veces la salida es esta. Entonces, ejerzo la prostitución o busco un oficio y uno de los mejores oficios siempre ha sido todo lo que es la estética. Entonces sí siento que es muy difícil el acceso al trabajo porque sigue habiendo esta discriminación, sigue habiendo esta, este, sobre los chicos y las trans, siempre
las ladronas, las problemáticas, eso piensan siempre de las chicas trans. Entonces, eso lo hablo a nivel macro. A nivel micro, en mi caso, me ha ido bien. Pude trabajar, he trabajado durante 6, 7 años, pero no porque lo he podido hacer yo, siento, ha sido fácil, porque igual tú posicionarte en los espacios donde te posicionas, saber que las personas siempre van a estar buscando, porque como es diferente, entonces buscan y te piden mucho más, tienes que dar el doble, el triple, para no hacer parte como de que luego entonces te estigmaticen también ahora porque no haces las cosas bien y demás. Entonces te esfuerzas el triple para poder siempre seguir siendo o seguir saliendo adelante sin seguir siendo víctima de lo mismo. Entonces sí, creo y mi respuesta es que es demasiado difícil aún de trabajo. Obviamente hay muchísimas hoy en día organizaciones, existen aquí subsecretarías por localidades, pero aún así estamos súper mal con todo lo que es con empleabilidad a mujeres trans. Estamos en Colombia muy mal. Y precisamente de eso te quería platicar, preguntar en la siguiente pregunta, que era, y ya me lo fuiste diciendo durante la entrevista, ¿cómo es la situación con los temas LGBT más en Colombia? Bueno, la situación de las personas con orientaciones sexuales en entidades de géneros diversos en Colombia es demasiado difícil pues por varias, te tengo muchas razones. Entonces, una de ellas es que se invisibiliza la violencia, ¿no? Entonces, no solo por parte de la población en general, sino que las mismas personas diversas se encargan de naturalizarla. Entonces, al no comprender que lo que están viviendo en sus cotidianidades no es, o sea, es algo normal, o sea, para ellos se supone que no es normal y no hacen parte de la dinámica social a la que deben acostumbrarse, entonces, sino que se trata de diferenciar formas de ejercer violencias, de tratar que nos tienen que tratar diferente, formas de que también en algún momento presenciamos lo que son las formas de pues las personas, por ejemplo, nos limitan a los golpes, también a las presiones psicológicas, a la violencia simbólica, económica, patrimonial. Entonces, esta es una, digamos que de las razones que yo veo. Otra razón, por ejemplo, es la población. Entonces, la población en general ha desarrollado una profunda indiferencia por lo que ocurre a las personas diversas. Entonces, objetivan su existencia creyendo que solo existimos porque somos prestadoras de servicios o que somos entretenimiento y ya. Entonces, que no debería ser así. Otra de las razones que te tengo es que son las dinámicas de conflicto armado que se llevan a cabo en nuestro país, que no han sido indiferentes y que a pesar del reconocimiento tenemos como víctimas, se sigue replicando la violencia desde la misma institucionalidad por la policía hasta llegar a los grupos armados ilegales. También tenemos que en Colombia es normal que la violencia se inicie desde casa y que algo a lo que no se presta ningún tipo de atención, o sea, es algo en lo que es nulo, que se le preste atención, que se busque, que se enfaticen en este tipo de violencias. Entonces, en resumen cuentas, para resumirte un poquito, resumidas cuentas, perdón, hasta con echar una ojeada a los informes organizacionales como Temblores y Colombia Diversa para darnos cuenta de la materia de derechos humanos, tan mal que nos ganamos el primer puesto a nivel mundial de maltrato a población LGBTI. No sé si lo sabías, pero tenemos el primer puesto. Entonces, ¿con quién o dónde puedo recurrir si soy una persona trans? No lo sé. Muchas personas no lo saben. Pero digamos que de estas razones que tú me hablabas o que tú de que expusiera, también tengo como una pregunta y es con quién o dónde pueden recurrir las personas trans que quieren buscar ayuda, que si hay grupos de apoyo entre esta misma comunidad u organizaciones. Entonces, se supone que cada alcaldía a lo largo del país debe contar con una estrategia de intervención para favorecer los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Sin embargo, sabemos que esto está muy lejos de ser una realidad en nuestro país. Entonces, para el caso específico de Bogotá, se sabe que contamos con una institución robusta que trata de dar respuesta a las necesidades de una manera efectiva. Sin embargo, no logra terminar de garantizar los derechos debido a su aspecto burocrático.
en el que muchas veces las personas quedan atrapadas, tratamiento de... Es por eso que las organizaciones no gubernamentales como el Grupo de Atención a Personas, no sé si has escuchado hablar en tu país, organizaciones de apoyo a personas trans aquí constituidas en Colombia, en Bogotá, Red Somos, AHF, Liga SIDA, Colectivo de Hombres Gay. Tenemos bastantes organizaciones que han sido parte fundamental en esta batalla. Y a través de sus intervenciones se ha podido dar respuesta a muchas necesidades. Eso no se va nunca a escatimar ni a sacar. O sea, siempre también dar como crédito a lo que yo he conocido como mujer trans en mi país, pero lo cual pues no es el deber ser de las cosas de un Estado que se asume garante, ¿no? Entonces, sin embargo, es con lo que contamos actualmente. Por fortuna existen profesionales capacitados cuya ética es amplia y luchan diario por responder a todas las necesidades que muchas veces se... ¿Cómo sus seres queridos pueden ayudar a una persona trans? Yo creo que los seres queridos, eso es una pregunta difícil, ¿sabes? Porque cada persona tiene una experiencia de vida diferente. En mi caso, y como decisión, en mi familia, por ejemplo, decidieron que no estaba bien porque la religión tuvo mucho que ver en algún momento con todo lo que fue mi decisión de vida. Entonces, no estaba bien que yo fuera una chica trans, entonces lo que hicieron fue sacarme de mi casa. Entonces me echaron, tuve que vivir por fuera de mi casa un tiempo, tuve que sufrir, conocer lo que era un mundo real como chica, sufrir bastante violencias, vivir demasiadas cosas de las cuales pues hoy en día me han hecho quien soy y me han ayudado a querer ayudar a mis hermanas y hermanos. eh, pero creo que cada vida y cada experiencia de vida te daría una respuesta diferente. ¿Qué deberían hacer los seres queridos? Buscar ayuda. O sea, hoy en día hay organizaciones que te pueden apoyar y orientar darte más orientación sobre los temas asociados a las orientaciones sexuales. Cuando yo tenía 2 años y mi expresión de género ya era femenina, lo que decidieron mis papás fue llevarme a psiquiatras, psicólogos, y en esas que decían los psiquiatras y psicólogos era: tienes que esperar a que él crezca. Cuando él crezca, él va a decirte qué siente, cómo se siente, y vas a saber tú qué hacer. Entonces yo decía, tal vez los profesionales anteriormente no estaban tan capacitados para decir, mira, esto podemos hacer, ¿me estás escuchando bien, sí? Sí. Podemos llevar a cabo, hagamos este seguimiento, ustedes como familia solo, recuerden la importancia de que muchas personas cuando son sacadas de su seno, de su hogar, pues lo que toman o las respuestas rápidas son: busquemos si nos prostituimos o más bien entonces esta vida no tiene sentido, entonces voy a decidir acabar con mi vida. Si no tenemos el apoyo de quienes más amamos, que son nuestros familiares, siempre va a ser mucho más difícil poder avanzar y escalar en nuestra vida. En mi caso, pudo que pasó eso, pero en algún momento mi familia dijo, ah, bueno, esta chica decidió volverse chica, porque para ellos era que me iba a volver, no que era un tránsito en mi vida y que era una decisión de vida mía. Entonces, pero se dieron cuenta que mi decisión de vida estaba asociada a lo social, a que quería estudiar psicología, a que iba a seguir siendo el mismo hijo, pero que pues ahora los pronombres debían cambiar, que ahora mi expresión corporal iba a cambiar, pero seguía siendo la misma persona, que quería ayudar, que quería ser profesional, quería moverse en otros sectores. Entonces, pues hoy en día felizmente estoy viviendo con con mis papás, con mi papá, mi mamá, llevo una relación excelente con mi familia, pero eso fue algo que yo misma también tuve que deconstruir en ellos, todos esos imaginarios, reeducar mucho, ¿saben? Entonces, sí creo que es importante que las familias pueden apoyar y ayudarnos si están de la mano con nosotros. A nosotras y nosotros no nos va a importar lo que digan los demás. Inicialmente puede que, pero si mi familia y mis papás me aceptan, o sea, mi vida va a ser mucho más tranquila, mucho más venidera. Entonces, sí creo que es importante. El ser una sociedad heteronormativa
Ya me has dicho muchísimas situaciones que tienen que pasar las personas trans, y no solamente personas trans, sino todos los de la comunidad LGBT+. ¿Cuál sería para ti el mayor reto que enfrentan las personas trans? Creo que no se puede hablar de un solo reto, o sea, ya que sería una lectura simplista, o sea, simplista, reduccionista, ya que, pues digamos que al ser leído desde mi perspectiva, teniendo en cuenta que, pues, no, que se poseen privilegios, o sea, que yo he poseído privilegios que la mayoría de mujeres y hombres trans no han podido poseer en este país. Entonces, digamos que es por eso que a grandes rasgos prefiero hablarlo, a rasgo eh, macro, y es algo que se debería mencionar y es el acceso a los servicios de salud, el acceso a un tránsito seguro, la afiliación al sistema de seguridad social, la no estigmatización en espacios laborales, el acceso a una educación gratuita y de calidad, el acceso a una vivienda propia y digna. Hay demasiados factores en las personas trans como estos, que son micro, que son poquitos, que digamos que cada punto de los que te hablo generan gran impacto en toda la pregunta que acabas tú de hacer. Entonces, así podríamos, digamos que, seguir enumerándote un sinfín de retos que se tienen en este país sin llegar a los grandes avances, obviamente. Correcto. Entonces, vayamos a la siguiente sección del programa llamada Sí o No o qué. Entonces, Renata, ¿sí o no? ¿Una persona trans es menos aceptada que una persona homosexual? Sí, ¿Crees que esta nueva generación traerá una completa aceptación hacia cualquier persona? sí. Última pregunta, ¿sí o no o qué? Una pregunta fuera del tema, ¿te gustaría venir a México? Esa no podría ser un ni un sí ni un no, ese es un por supuesto. ¡Qué felicidad! Perfecto. Entonces, vayamos a la conclusión del programa, a la última parte, y te quiero preguntar, Renata, ¿algún consejo que quieras darle a una persona que busca la normalidad en su ser? ¿Alguna conclusión, reflexión de todo lo que hoy nos has platicado? Pues bueno, lo que entendemos por normal es algo aburrido, que nos el proceso de colonización, de la conquista, nuestro ser, y no es comportarnos y asumir como roles que nos hacen infelices y coaccionar en nuestras vidas. Entonces, busquemos ser auténticos, auténticas, auténtiques, asumamos nuestra vida como queremos y dejemos de pintar, o sea, de estar pintando dentro de las líneas. Salgámonos de esos esquemas. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Renata, por haber estado hoy aquí en Platicando Ando directo de Colombia para el mundo. Sus redes sociales estarán saliendo aquí en la parte superior del programa. Entonces, de nueva cuenta, muchísimas gracias, Renata, por haber estado aquí en Platicando Ando. Y ustedes, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Mi nombre es Lisandro Vázquez y gracias.